El 12 de julio de 1994, a las 14:15, un pequeño comercio en Austin, Texas, se convirtió en la escena de un asesinato que desencadenaría una de las mayores injusticias judiciales en la historia del estado. Miller's Quick Stop, propiedad de George Miller, un hombre de 58 años conocido por su amabilidad con los clientes, fue asaltado en plena tarde. El sonido de un disparo seco rompió la tranquilidad del vecindario, seguido de pasos apresurados y el estruendo de la puerta al ser violentamente abierta. El cuerpo de Miller quedó tendido detrás del mostrador con un impacto de bala en el pecho. La caja registradora estaba abierta y faltaban $2,347. La única testigo, una mujer de 72 años llamada Linda Peterson, quien se encontraba cerca de la sección de refrigeradores en el momento del asalto, vio fugazmente al atacante cuando huía del establecimiento. Aunque la impresión la paralizó por un instante, logró captar detalles clave. Según su testimonio, el perpetrador era un hombre afroamericano de complexión media y de aproximadamente 6 pies de altura. Sin embargo, su descripción no era suficiente para identificar con certeza a un sospechoso. Horas después, a las 21:45, el Departamento de Policía de Austin irrumpió en la residencia de Marcus Johnson, un hombre de 24 años sin antecedentes penales, trabajador de una fábrica de ensamblaje. La detención no fue resultado de una investigación forense ni del análisis de pruebas contundentes. En cambio, la policía actuó tras recibir un llamado anónimo a la línea de denuncias a las 19:23. Lo más inquietante de la situación fue la identidad de la persona detrás de la llamada, Vanessa Johnson, esposa de Marcus. Según el informe de la policía, Vanessa identificó a su esposo como el responsable del crimen con detalles escalofriantemente específicos. Aseguró que Marcus había salido aquella tarde y había regresado a casa alterado, con una suma considerable de dinero en efectivo. La contundencia de su testimonio, sumada a la presión mediática y la urgencia de capturar a un sospechoso, llevó a la policía a actuar sin cuestionar la veracidad de su relato. Pero la evidencia en la escena del crimen no corroboraba su versión. No se encontró el arma homicida, y las huellas dactilares recuperadas en la caja registradora no coincidían con las de Marcus. Sin embargo, la fiscal del distrito, Sarah Landry, consideró suficiente la acusación de Vanessa para proceder con los cargos de asesinato en primer grado y robo a mano armada. Se descartaron inconsistencias y se priorizó el testimonio de la esposa por encima de cualquier otro indicio. El caso fue construido sobre la premisa de que Marcus tenía un motivo y la oportunidad para cometer el crimen. Para el público, la narrativa parecía clara. Un hombre con problemas económicos que había visto una oportunidad de conseguir dinero fácil y terminó eliminando a un testigo en el proceso. La prensa amplificó esta imagen y en pocos días, el juicio en la opinión pública ya estaba sellado. Mientras Marcus permanecía en la cárcel del condado esperando su juicio, su vida se desmoronaba rápidamente. Vanessa, lejos de mostrarse como una esposa angustiada, solicitó el divorcio y se distanció completamente de él. Lo que nadie imaginaba en aquel momento era que ella tenía un propósito más allá de simplemente testificar contra su esposo. Su vida estaba a punto de cambiar drásticamente gracias a la influencia de un hombre que había jugado un papel clave en su arresto. En los registros de la investigación policial, hubo detalles que jamás se indagaron a fondo. Vanessa y el detective a cargo del caso, Daniel Rhodes, habían mantenido una serie de llamadas antes del crimen. No había razones aparentes para esa comunicación, pero nadie hizo preguntas. La verdad detrás de esas conversaciones permanecería oculta durante más de 2 décadas, esperando a ser descubierta cuando ya fuera demasiado tarde para todos los involucrados. El juicio de Marcus Johnson comenzó el 15 de noviembre de 1994 en la Corte del Distrito del Condado de Travis. La fiscal del distrito, Sarah Landry, se encargó personalmente del caso, presentándolo como un crimen con móvil claro y pruebas irrefutables. Desde el primer día, quedó claro que la estrategia de la fiscalía se basaría en una narrativa sencilla y directa. Marcus, enfrentando problemas económicos,
decidió robar la tienda en un acto desesperado. Al ser descubierto por el dueño, lo asesinó para evitar testigos. El hecho de que la única persona que lo acusaba directamente era su esposa no pareció preocupar ni al jurado ni al juez asignado al caso. Durante la primera audiencia, la fiscalía presentó a Vanessa Johnson como su testigo estrella. Cuando subió al estrado, su testimonio fue demoledor. Afirmó que Marcus había salido de casa en la tarde del 12 de julio y que cuando regresó alrededor de las 15:30, estaba visiblemente alterado. Dijo haberlo visto contar billetes en la mesa de la cocina, y aunque él no le explicó de dónde los había sacado, ella supo en su interior que algo andaba mal. Además, Vanessa recordó haber escuchado una llamada telefónica en la que su esposo mencionaba que tenía que deshacerse de algo. La fiscalía utilizó estos detalles como prueba de que Marcus no solo había cometido el crimen, sino que estaba tratando de ocultar la evidencia. Como respaldo, Landry presentó los registros telefónicos que confirmaban que desde el teléfono de Marcus se había realizado una llamada a las 15:17, apenas minutos después del crimen. No se pudo determinar a quién pertenecía el número, pero la falta de una explicación clara permitió que la fiscalía lo usara en su contra. A esto se sumaron las inconsistencias en su coartada. Sus compañeros de trabajo en la fábrica testificaron que lo habían visto ese día, pero el sistema de vigilancia de la empresa, que podría haber probado su ubicación con exactitud, había estado fuera de servicio por mantenimiento. La defensa de Marcus, liderada por un abogado de oficio con recursos limitados, intentó argumentar que el caso se basaba enteramente en suposiciones. Señaló que no existían pruebas físicas que lo vincularan con la escena del crimen. Las huellas dactilares en la caja registradora no coincidían con las suyas. El arma homicida nunca fue encontrada, y no había testigos presenciales que pudieran identificarlo con certeza. Sin embargo, la fiscalía insistió en que el testimonio de Vanessa, combinado con el hecho de que él no podía demostrar su paradero con evidencia contundente, era suficiente para declararlo culpable. El jurado, compuesto por 12 personas de perfiles diversos, deliberó por solo 4 horas antes de anunciar su veredicto. Al regresar a la sala, el juez les preguntó si habían llegado a una decisión. «¡Culpable!», respondió el portavoz del jurado sin titubeos. Con ese único pronunciamiento, la vida de Marcus quedó marcada para siempre. El 3 de diciembre de 1994, el juez dictó sentencia. Cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Cuando Marcus escuchó la condena, no reaccionó de inmediato. Durante todo el juicio había esperado, con una mezcla de incredulidad y temor, que la justicia se impusiera y que la verdad saliera a la luz. Pero al ver a Vanessa observándolo con un aire de aparente tristeza, comprendió que el destino ya había sido decidido mucho antes de que pisara la sala del tribunal. Días después de la sentencia, Vanessa presentó formalmente la solicitud de divorcio. En menos de un año, contrajo matrimonio con el detective Daniel Rhodes, el mismo hombre que había liderado la investigación y construido el caso en su contra. Marcus fue trasladado a una prisión de máxima seguridad en Texas, donde pasaría los siguientes 25 años tratando de entender cómo todo había salido tan mal. Mientras él enfrentaba una vida tras las rejas, su exesposa y el hombre que lo había arrestado comenzaban una nueva vida juntos, con su hijo Caleb y una casa comprada con el dinero que alguna vez le perteneció. Los primeros años en prisión fueron los más duros para Marcus Johnson. El sistema penitenciario no estaba diseñado para los inocentes y, aunque en su interior sabía que no pertenecía a ese lugar, tuvo que aprender a sobrevivir. Se mantuvo en silencio, evitando conflictos con otros reclusos, observando y esperando. Pasaba horas en la biblioteca de la prisión, leyendo sobre derecho penal y apelaciones. Al principio lo hacía solo para mantenerse cuerdo, pero con el tiempo, estudiar la ley se convirtió en su única esperanza. Si el sistema lo había condenado sin pruebas, tal vez la misma justicia podría liberarlo. Mientras Marcus cumplía su condena, Vanessa y Daniel Rhodes consolidaban su nueva vida juntos. Se casaron en 1995,
apenas unos meses después de la sentencia. Con la condena de Marcus como justificación, Vanessa obtuvo el control total de los bienes que compartían, incluida la casa que habían comprado juntos. Daniel, por su parte, recibió un ascenso en el Departamento de Policía de Austin y fue trasladado a la División de Asuntos Internos en 1997. Nadie cuestionó el ascenso ni la rapidez con la que Vanessa pasó página. Para la sociedad, Marcus era un asesino convicto y ella, una víctima que había encontrado estabilidad en los brazos de un hombre que la protegía. Sin embargo, la verdad tenía una manera peculiar de salir a la luz. En 2017, cuando Marcus ya llevaba más de 2 décadas en prisión, un antiguo oficial de policía llamado Thomas Ramírez, diagnosticado con cáncer terminal, decidió hablar. En su testimonio jurado, reveló algo que cambiaría el rumbo del caso. Rhodes y Vanessa habían estado involucrados sentimentalmente meses antes del asesinato de George Miller. Según los registros telefónicos que Ramírez ayudó a revisar, existían llamadas entre Vanessa y Rhodes desde marzo de 1928, 4 meses antes del crimen. Estos registros nunca fueron considerados en el juicio. Las declaraciones de Ramírez provocaron una revisión del caso. Un equipo de abogados pro bono comenzó a investigar y descubrió que en los informes policiales originales había pruebas que nunca se presentaron ante el tribunal. Entre ellas, un conjunto de huellas dactilares encontradas en la caja registradora del Miller's Quick Stop, que no pertenecían ni a Marcus ni a la víctima, sino a un hombre llamado Michael Carter, un delincuente con antecedentes por robos en tiendas de conveniencia en Luisiana. Carter había sido arrestado en 1994 por otro crimen, pero en ese entonces, la conexión con el caso de Miller nunca se investigó. El testimonio de Ramírez y las pruebas recién descubiertas llevaron a una apelación en la Corte Suprema de Texas. Durante las audiencias, los abogados de Marcus presentaron pruebas de la relación entre Vanessa y Rhodes antes del crimen, demostrando que el testimonio de Vanessa había estado viciado desde el principio. También se reveló que Rhodes había ignorado deliberadamente las huellas dactilares en la escena del crimen y que la fiscal Sarah Landry había desestimado cualquier pista que no señalara a Marcus como el culpable. El 10 de abril de 2019, después de casi 25 años tras las rejas, la Corte anuló la condena de Marcus y ordenó su liberación inmediata. La noticia conmocionó al estado de Texas. Vanessa y Rhodes evitaron hacer declaraciones públicas, pero la prensa comenzó a cuestionar su papel en el caso. Marcus, libre por primera vez en más de 2 décadas, salió de prisión con un único pensamiento en mente: encontrar la verdad completa y asegurarse de que los verdaderos culpables enfrentaran la justicia. Pero lo que empezó como una búsqueda de respuestas pronto se convertiría en algo más oscuro, algo que ni él mismo podría detener. La liberación de Marcus Johnson el 10 de abril de 2019 marcó el final de un ciclo de injusticia, pero el comienzo de otro aún más oscuro. Su salida de la prisión no fue recibida con celebraciones, ni con un sentido de justicia restaurada. No tenía a dónde ir, no tenía familia que lo esperara, y el mundo que recordaba ya no existía. Su hijo Caleb, ahora un hombre de 29 años, no respondió a sus llamadas, ni quiso verlo. Durante toda su vida había creído que su padre era un asesino, y no estaba dispuesto a cambiar esa historia, solo porque un juez anuló la condena. El estado de Texas le debía una compensación por el error judicial, pero el proceso administrativo para recibirla era lento y burocrático. Durante meses, Marcus se quedó en un pequeño alojamiento proporcionado por un programa de reinserción para exonerados. Sin empleo, sin dinero y sin un propósito claro, pasaba los días en una rutina monótona, leyendo periódicos y buscando fragmentos de su historia en las noticias. En cada artículo sobre su caso, los nombres de Vanessa y Daniel Rhodes aparecían sin ninguna consecuencia. A pesar de las pruebas de su relación anterior al juicio y la manipulación de la investigación, ninguno de ellos fue procesado.
Su antigua esposa seguía viviendo cómodamente en una casa en las afueras de Austin, mientras que Rhodes disfrutaba de su retiro con una generosa pensión policial. En julio de 2019, 3 meses después de su liberación, Marcus desapareció del radar de las autoridades. Cambió su nombre a Michael Ward y alquiló un modesto apartamento en Houston con documentación falsa. Allí comenzó a reconstruir los eventos de 1924 con precisión obsesiva. Buscó archivos judiciales, informes policiales y rastros de cualquier otra persona que pudiera haber estado involucrada en su acusación. La idea de venganza no surgió de inmediato, pero con cada nueva pieza de información que obtenía, la rabia crecía dentro de él. Las primeras señales de su presencia en la vida de Vanessa aparecieron en agosto. Recibió un sobre sin remitente en su tienda de ropa boutique. Dentro, encontró copias de su testimonio original con anotaciones en rojo, resaltando sus contradicciones y mentiras. En el reverso de una de las páginas, solo había una frase escrita con letra firme y cuidada. Sé lo que hiciste. Al principio, pensó que era una broma o un intento de extorsión. Pero cuando las notas comenzaron a llegar con más frecuencia, la inquietud se transformó en paranoia. Rhodes, al enterarse, intentó restarle importancia. No había pruebas de que Marcus estuviera detrás de aquello, y denunciarlo solo atraería atención indeseada. A finales de septiembre, Vanessa comenzó a notar la presencia de un hombre que la observaba desde la distancia. A veces lo veía en la calle cuando salía del trabajo, otras en el estacionamiento de su casa. Nunca se acercaba demasiado ni intentaba hablar con ella, pero su sola presencia era suficiente para hacerla sentir atrapada. Rhodes, preocupado por su seguridad, instaló nuevas cámaras de seguridad en su hogar y le pidió a un viejo colega del departamento de policía que patrullara la zona con más frecuencia. Pero Marcus no estaba improvisando. Durante los meses de vigilancia había documentado sus rutinas, sus hábitos y sus horarios. Sabía cuándo salían de casa, qué camino tomaban para ir al trabajo y cuándo estaban más vulnerables. No era un simple juego de intimidación. Era un plan meticulosamente estructurado que estaba a punto de entrar en su siguiente fase. El 3 de octubre de 2019, Daniel Rhodes salió temprano de su casa para su habitual sesión de golf con antiguos compañeros de la policía. Cuando regresó al mediodía, encontró los 4 neumáticos de su vehículo completamente rajados. Al revisar las cámaras de seguridad recién instaladas, descubrió que alguien había manipulado el sistema durante la noche. La imagen de un hombre encapuchado moviéndose en la oscuridad no dejaba lugar a dudas. No era un simple acto de vandalismo. Vanessa intentó mantenerse tranquila, pero la tensión crecía con cada nuevo incidente. La semana siguiente, la alarma de su boutique se activó en plena madrugada. Cuando llegó acompañada por la policía, encontró la puerta trasera entreabierta, pero nada había sido robado. Sobre el mostrador había un sobre con una copia de su certificado de matrimonio con Marcus y una fotografía de su testimonio en el juicio de 1994. En la parte inferior, alguien había escrito con tinta roja: "No puedes huir de la verdad". Rhodes ya no podía ignorarlo. Solicitó ayuda a sus antiguos compañeros del Departamento de Policía de Austin, pero sin pruebas concretas contra Marcus, no podían hacer nada. Aconsejaron a Vanessa cambiar de residencia temporalmente, pero ella se negó. No quería admitir que tenía miedo. Sin embargo, cuando el 12 de octubre su sistema de seguridad falló inexplicablemente entre las 2 y las 4 de la mañana, empezó a dudar de su decisión. Los técnicos confirmaron que el daño había sido intencional. Aunque no hubo intento de ingreso a la vivienda, la precisión del sabotaje indicaba que quienquiera que lo había hecho conocía los sistemas de seguridad con detalle. El 15 de octubre, Vanessa recibió un nuevo sobre en su boutique. Dentro había una transcripción de su declaración en el juicio, con varias frases subrayadas y anotaciones en los márgenes que señalaban sus contradicciones. Esta vez, el mensaje al final era distinto. Cada mentira tiene consecuencias. Esa noche, Rhodes decidió tomar medidas. No confiaba en que la policía pudiera protegerlos, así que comenzó a cargar su pistola todo el tiempo,
y reforzó la seguridad de su casa. La paranoia crecía. Vanessa sentía que la observaban constantemente. El 22 de octubre, mientras cerraba su tienda, notó la silueta de un hombre al otro lado de la calle. Su instinto le decía que era Marcus, pero cuando parpadeó, él ya no estaba allí. Apresuró el paso hasta su auto, y Sengis, al botarse en el asiento del conductor, encontró un papel sujeto al limpiaparabrisas. «Mira detrás de ti», decía el mensaje. El ataque fue rápido. Un golpe seco contra la ventana la hizo gritar. A través del vidrio agrietado, distinguió el rostro de Marcus. Sus ojos no mostraban rabia ni desesperación, solo una fría determinación. Vanessa encendió el motor en pánico y pisó el acelerador. Marcus se alejó justo antes de que la policía llegara. La persecución duró pocos minutos, pero cuando los agentes registraron la zona, no encontraron rastro de él. Esa noche, Rhodes supo que el enfrentamiento era inevitable. Su plan de ocultarse había fracasado. Vanessa no dejaba de temblar, aterrorizada por lo que acababa de ocurrir. Pero Marcus no se detendría. Había pasado 25 años, esperando este momento. Sabía que el tiempo de la intimidación había terminado. Ahora solo quedaba el desenlace final. El 23 de octubre de 2019, a las 7:45 de la mañana, el Departamento de Policía de Austin recibió una llamada de emergencia desde la residencia de Daniel Rhodes. La voz de la operadora se mantuvo firme mientras enviaba unidades al lugar, pero los oficiales llegaron demasiado tarde. Rhodes fue encontrado en el salón de su casa con una profunda herida en el cuello. La escena mostraba signos de una confrontación violenta. Muebles volcados, vidrios rotos y rastros de sangre en el suelo. Sin embargo, la entrada trasera no presentaba signos de forzamiento, lo que indicaba que el atacante conocía la distribución del lugar. Vanessa Rhodes no estaba en la casa. Las primeras investigaciones confirmaron lo que todos sospechaban. Las huellas encontradas en la puerta trasera y en una taza de café sobre la mesa coincidían con las de Marcus Johnson. Las cámaras de seguridad del vecindario captaron su figura acercándose a la casa la noche anterior. La policía emitió una orden de búsqueda inmediata, pero él ya había desaparecido. 7 días después, el 30 de octubre, un corredor matutino encontró el cuerpo de Vanessa en una zona boscosa a 15 millas de Austin. Sus manos estaban atadas con bridas plásticas y la autopsia determinó que había sido asfixiada entre 36 y 48 horas antes del hallazgo. Junto a su cuerpo, los investigadores encontraron una copia de su testimonio en el juicio de 1994. La palabra culpable estaba escrita en tinta negra sobre su nombre. Los rastros de neumáticos en la tierra llevaron a la policía a una gasolinera cercana, donde las cámaras de seguridad registraron a Marcus comprando una botella de agua la noche del 27 de octubre. El automóvil que utilizaba había sido reportado como robado el día anterior. No dejó ningún rastro digital ni realizó llamadas. Durante días, las autoridades buscaron su paradero sin éxito. El 12 de noviembre, en la frontera entre Texas y México, agentes de inmigración detuvieron a un hombre que coincidía con la descripción de Marcus. Llevaba un pasaporte falso y un boleto de autobús con destino a Monterrey. Su captura puso fin a una cacería que había captado la atención nacional. El juicio de Marcus Johnson comenzó en abril de 2021. La fiscalía presentó pruebas contundentes. Grabaciones de seguridad, rastros de ADN, testigos que lo habían visto vigilando la casa de los Rhodes. La defensa intentó argumentar que Marcus había actuado bajo un estado de alteración psicológica tras pasar 25 años en prisión por un crimen que no cometió. Se habló de la falta de apoyo tras su liberación y de cómo el sistema lo había abandonado. Sin embargo, la evidencia era innegable. El jurado deliberó durante menos de 6 horas antes de declararlo culpable de 2 homicidios en primer grado. El 3 de junio de 2021, el juez lo sentenció a 30 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional. Esta vez, Marcus no mostró emoción.
No intentó defenderse ni pronunció palabras finales. Simplemente escuchó la sentencia con la misma expresión vacía que había mantenido durante todo el juicio. El caso generó un debate sobre el sistema de justicia y sus fallas. La historia de Marcus Johnson, primero como víctima de una condena injusta y luego como perpetrador de una venganza meticulosamente planeada, se convirtió en un símbolo de las grietas de la ley. Pero al final, la justicia prevaleció dentro de los límites del sistema. Marcus regresó a prisión. Esta vez sin posibilidad de redención. La última imagen de él en los registros oficiales es la de un hombre encorvado, esposado, caminando por un pasillo iluminado con luces frías. Nadie lo esperaba al otro lado.